Y empieza con 3 palabras. ¿Con qué 3 palabras empieza el versículo 17? Por lo tanto. Y los que han estado en el curso 4 saben que los fastidios del hartazgo con el significado de por lo tanto. Piensen sinónimos de por lo tanto. Está diciendo por esto, por lo anterior, por lo que acabo de decir, debido a esta razón. ¿Ok? Eso significa por lo tanto. No, el versículo 17 no es una idea suelta que se le ocurrió a Pablo de la nada. Está hablando de un asunto. Dice nadie, ya no puedo pensar en nadie de acuerdo a mi opinión, porque Jesús no era solo un humano. Dice, por lo tanto, cualquier persona, hasta el caso más grave, dice, si se topa con Cristo, es una nueva criatura, puede ser transformado, dice, va a ser una nueva creación, lo viejo va a quedar atrás y va a quedar solamente lo nuevo. Eso está diciendo 2 Corintios 5:17. No te está echando porras porque ya conociste a Jesús, aunque intrínsecamente lo está haciendo. Pero de lo que está hablando es, ya no pienses en nadie, en tus criterios humanos. Piensa que Jesús, porque no es solo un hombre, puede cambiar a cualquier persona y transformarla totalmente. Eso es lo que dice el versículo 17. Vamos al versículo 18. ¿Cómo empieza diciendo el versículo 18? Todo esto proviene de Dios. Yo puedo reemplazar esto por un no me veas raro, no pienses que estoy loco. Estoy diciendo que cualquier persona puede ser transformada. Y si yo te digo esto, y si no conozco a la persona en la que te estás pensando, tú puedes decir, no, Paco, estás bien mal. Es que tú no conoces al que tengo en mente. Pero aquí dice Pablo, tranquilos, esto yo no lo dije. Dice, esto proviene de Dios. Tanto esta idea, como esta decisión, como esta acción de transformar a alguien, no es algo que vas a hacer tú o que voy a hacer yo, es algo que va a hacer Dios. En la segunda parte del versículo 18 dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando de que ese Jesús que puede transformar vidas, dice que ese mismo Dios fue el que a ti y a mí, con los que está hablando Pablo, dice, nos reconcilió. ¿Ok? Ya estamos reconciliados con Dios. ¿Ok? Ustedes corintios, ustedes centro cristiano, si conoces a Jesús ya estás reconciliado con Dios. Pero luego dice, no solamente nos reconcilió, sino dice, y nos dio, es decir, te dio a ti que me estás escuchando, si conoces a Jesús, te dio a ti el ministerio de la reconciliación. Y aquí es donde me incomoda un poco este asunto de el ministerio de la reconciliación. Una frase muy bíblica. Y porque suena tan bíblica, puede que no estamos entendiendo lo que significa. Cuando piensas en la palabra ministerio, ¿en qué piensas? Hay 2 posibilidades. Uno, si tú ya tienes rato en la iglesia y escuchas la palabra ministerio, piensas en algo de aquí de la iglesia. Piensas en ir al hospital, o piensas en las señas, o piensas en los que cantan, o en los sugieres, y dices, tengo que ir a mi ministerio, tengo junta de ministerio. Cuando escuchas la palabra ministerio, piensas en cosas de iglesia. Si tú nos visitas por primera vez, o tienes poco en la iglesia, tal vez la palabra ministerio a ti te habla de asuntos de gobierno, ¿no? O de asuntos judiciales, tienen que ir al ministerio público. ¿Okay? Entonces, esta palabra nos puede distraer, porque dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y no suena como algo natural, como algo cotidiano, suena como algo muy bíblico, algo muy complejo para ser vivido diariamente. Así que yo con ese problema que tengo con las palabras medias rimbombantes, quise buscar qué significaba en términos coloquiales, en términos entendibles por un simple transeúnte, qué significa ministerio de la reconciliación. Así que busqué la palabra ministerio y viene del latín ministerium, y hasta ahí dije, wow, qué avance tengo, ¿no? Ya sé que viene del latín ministerio. Ministerium significa servicio, ¿ok? Pero en otra definición decía, ministerio es la ocupación o acción de un ministro. Yo dije, gracias a Dios por los diccionarios,
que nos dan tanta luz, ¿no? Un ministerio es lo que hace un ministro. Así que busqué la palabra ministro. Y dice, ministro es una persona que va comisionada o enviada por otra. Si tú piensas en la palabra ministro, sin saber el significado, tú la relacionas con el ministro de Salud, el ministro de Justicia, con un funcionario público del gobierno inglés, tal vez, ¿no? Es el ministro de algo. Y puedes tener la idea de que es un cargo público, insisto, un funcionario. Pero dice, ministro simplemente es una persona que fue enviada por otro para hacer algo. Y luego decía ministro, en otra de las definiciones, decía alguien que ministra, relacionado con ministrar. Así que busqué qué es ministrar. Y ministrar en términos simples es dar, suministrar. ¿Has tomado alguna medicina que dice vía de administración oral o vía de administración cutánea? Es decir, ¿por dónde entra esa medicina? ¿Cómo te dan los medicamentos de esa pastilla? ¿Okay? Entonces, ministrar simplemente es dar algo, hacer llegar algo a alguien. Ahora quiero que juntes esas definiciones. Ministerio, dice, es servicio, es un servicio. Ministro es una persona enviada por alguien, ¿okay? Y ministrar es dar algo a alguien, ¿okay? Regresemos a la frase bíblica, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación qué es? Cuando resuelves una pelea, cuando resuelves una separación, alguien que estaba peleado con alguien, no le hablaba y se reconcilian, ¿ok? Juntando todo eso, yo traduje a términos entendibles eso de nos dio el ministerio de la reconciliación. Y te lo traduzco así. Quiere decir que Dios nos envió a servir para que las personas regresen a Él, para que ya no estén lejos, para que ya no estén peleadas con Dios. Es decir, ese asunto de que nos dio el ministerio de la reconciliación simplemente está diciendo que Dios nos envió. ¿Te acuerdas que Dios es un ministro? ¿Sí? Y que ministrar significa servir. Se nos envió a servir. Y servir es ser de utilidad para algo, es ayudar en algo, facilitar alguna cosa. Eso es servir, ¿okay? Cuando tú tienes una persona que te sirve, un sirviente, o que está prestando un servicio, cuando haces tu servicio social, estás ayudando a lograr algo, estás facilitando alguna situación. Eso es, ¿ok? No es lo mismo, definitivamente, que complicar. Servir es lo opuesto a complicar alguna cosa. Es lo opuesto a dificultar o poner trabas para alguna cosa. Y es aquí cuando mexicanos, aprendiendo el mexicanismo de todos, les pregunto, ¿alguien de ustedes ha sido afectado alguna vez cuando quieren hacer un trámite en alguna oficina y no sientes precisamente que la persona que está en la ventanilla te está ayudando a lograr tu objetivo, sino más bien sientes que se está inventando papeles para complicarte la cosa, ¿no? Que por ejemplo quieres sacar un préstamo y te piden la factura del refri, la factura de la cuna de tu hijo que ya tiene 23 años, tu acta de defunción actualizada y las firmas de tus 4 bisabuelos, ¿no? Y tú dices, ¿y como para qué ocupo todo eso? No parece que te estén ayudando. Y de lo que yo te quiero hablar hoy es de eso, de que como ministros, porque eres un ministro, no tienes que estar parado aquí al frente de corbata, con una Biblia, para ser un ministro. Un ministro es alguien que fue enviado por Dios a servir para algún propósito. Y dice que fuimos enviados por Él para facilitar que la gente se reconcilie con Dios. No para complicar y no para obstaculizar. Y déjame traducirte eso en términos prácticos. Nos envió a ayudar y a facilitar que la gente se reconcilie con Él. No nos envió a juzgar vidas. Cuando tú piensas que alguien necesita reconciliarse con Dios porque está lejos
Y tú y yo a veces decimos, no, ese cuate no, esa familia está bien torcida, eso no. Esa chava, está complicado que ella se acerque a Dios. No te envió a eso. Dios te envió a facilitar que esa chava, que esa familia, que ese tipo puedan acercarse a Él. Tú vas a ver cómo le haces, pero tu tarea no es seleccionar quiénes sí y quiénes no, quién está más papa y quiénes no. Tú tienes que facilitar que las personas que están lejos de Dios se puedan acercar a Él. No nos envió a leer de sus derechos a los delincuentes del buen comportamiento. Y déjame, me explico. ¿Cuántos han visto las películas CSI y todos esos, no? Que agarran a un malo, lo esposan y ¿qué le dicen? Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede y va a ser usado en su contra, y etcétera, etcétera, ¿no? Le leen sus derechos. A veces como creyentes, cuando conocemos a un delincuente del buen comportamiento, es decir, alguien que no se está portando bien, alguien que no está viviendo bien, y nos dedicamos a leerle sus derechos y decirle: usted tiene derecho a pagar las culpas de su mal comportamiento, usted tiene derecho a seguir lejos de Dios y va a seguir cosechando las consecuencias de sus actos. Simplemente estamos, y a veces hasta con versículos bíblicos. La Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. La Biblia dice que los maldicientes no van a entrar a su presencia. Y empezamos a leer sus derechos como delincuentes del buen comportamiento. Y no fuimos enviados a eso, fuimos enviados a que esas personas tengan fácil acercarse a Dios. No nos envió a recalcarle a las personas lo que están haciendo mal. Cosas como: no tienes remedio, siempre serás igual, eres un borracho, eres una adicta, no tienes perdón. Dios no te envió a eso. A la adicta, al borracho, al que siempre hace lo mismo, Dios te envió a facilitarle que se pueda acercar a Dios. Nos envió a servir, a ayudar, no a interrumpir, para que las personas regresen a Dios. Eso significa que nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, quiero que lo leas conmigo. Dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y quiero que leas conmigo esa última parte. Dice: no tomándole en cuenta sus pecados. Lo leíste bien, es Dios, y Dios está decidiendo no tomar en cuenta a la gente sus pecados. Y mi punto es este: cuando nosotros pecamos, tú y yo, cualquier persona, a quien ofendemos es a Dios. Es decir, el único ofendido de este asunto es Dios, no tú. No está pecando contra ti, está pecando contra Dios. Y el único ofendido decidió no tomar en cuenta a la gente sus pecados para que se puedan acercar a Él. ¿Por qué a veces nosotros como creyentes, aunque Dios ya decidió no tomar en cuenta sus pecados a la gente, nosotros nos empecinamos en que sí tienen que ser tomados en cuenta? Y aunque Dios está diciendo: no importa, acérquense, tú dices: no, Señor, pero si ese cuate tiene 2 esposas. No, Señor, si ese cuate es dealer aquí en la esquina, ¿cómo crees que se va a acercar a ti? Oye, Señor, pero esta muchacha, mira que su trabajo es medio dudoso. A ti, como dijera la pastora, a ti, ¿qué?